pasar a nuestro tema. Miren, el día de ayer habíamos platicado, o estábamos empezando a platicar con respecto, ven que he venido yo hablando de que esta transformación, antes que todo, antes que política, antes que una transformación económica, antes que una transformación social, que ahora vemos en su magnitud que lo es. Fíjense que desde hace muchos años no había años con ganancias, por ejemplo, para Pemex. Es un ejemplo de lo mucho, porque siempre hay que estar renovándonos con nuestros ejemplos para que podamos enfrentar, ¿no?, las cobardes campañas de desinformación. Y con López Obrador van 2 años consecutivos de ganancias. Regularmente en el periodo neoliberal cada año era pérdida. Cada año lo que se veía era pérdida tras pérdida. Por supuesto, no era que fueran unos inútiles, no era que fueran unos incompetentes, porque muchas veces se dice es que son unos incompetentes. No, creo que algo de lo exitoso del régimen salinista neoliberal es que fueron todo menos incompetentes. Todo lo que hicieron en el servicio a las mafias, a ellos mismos, a los intereses que representaban, no tuvo nada de torpeza y no tuvo nada de negligencia. Al contrario, fue hecho específicamente para eso. Por supuesto que eso significó que nos fregaron a todos, pero no es incompetencia. Más bien son muy competentes para robar, son muy competentes para privatizar, son muy competentes para saquear al país. Por eso es que casi nos dejan sin país. Si hubieran sido incompetentes, ¿usted cree que nos hubieran dejado en la circunstancia política, social, económica que nos dejaron? Pues no. Pero la transformación, antes que política, que económica, que social, es espiritual, es de adentro. Ayer lo hablábamos. Y hoy quiero dar datos que puedan confirmar esto. Porque a veces se dice, bueno, sí, dices tú, es espiritual. ¿Qué datos? Datos. Hay gente que le gusta eso y es muy importante. De hecho, creo que tenemos que ir hacia el sustentar cada vez más lo que estamos opinando y cada vez lo que estamos diciendo, por ejemplo, en este monólogo, ¿no? Entonces, bueno, hoy traigo cifras que van a confirmar esto con datos muy importantes, ¿no? Pero creo que es una situación que debemos cada vez más entenderla, de lo importante que es la transformación desde el punto de vista espiritual. Miren, cuando López Obrador ayer ha estado diciéndolo, pero ayer de manera muy contundente, y que lo citamos incluso aquí de lo que dijo, habla antes de que diga, o la manera en la que él dice, no van a poder desestabilizar, no van a poder destruir el proceso de transformación, no lo dice por las instituciones que hemos creado en materia económica, no lo dice por las instituciones en materia social, ¿no? No habla de eso. Si usted se da cuenta, basa el hecho de que no van a destruir la transformación y de que no va a prosperar un proceso de desestabilización, lo basa en el pueblo. Y lo basa no solo en el pueblo, sino en la felicidad del pueblo. Entonces, esto nos habla de que el presidente entiende muy bien que lo primero tenía que ser era cambiar desde adentro hacia afuera, para que pudiéramos enfrentar lo que estamos enfrentando con una fortaleza que es la fortaleza que vemos en el propio presidente y en el ánimo que estamos viendo en el pueblo ante la reacción y ante las campañas sucias de los conservadores, ¿no? Entonces no dice, hay algo que nos... Por supuesto, tampoco dice es el ejército, ¿verdad? Tampoco dice es el ejército el que va a impedir que nos hagan un golpe de Estado o que intenten desestabilizarnos. No, porque el presidente es totalmente democrático y es totalmente pacífico. No ha habido un presidente más democrático en este país que López Obrador, contrario a esa narrativa engañosa de que es un tirano, de que es un dictador, de que concentra el poder. No ha habido un presidente más exhibido o que se ha voluntariamente puesto en el centro de la crítica, en el centro del escrutinio, en el centro incluso de la majadería de todos estos voceros de tantos intereses perversos y contrarios al pueblo que se presentan todos los días en la mañanera, no para dialogar, no para preguntar, sino para muchas veces ofenderlo y tratarlo y ningunearlo, como si, lo que yo ayer decía, se sienten amos y se sienten todavía tienen ese sentido de pertenencia del país, y a veces le hablan a López Obrador como si ellos
fueran dueños del país. Bueno, ni siquiera López Obrador es dueño del país. Andrés es un presidente, el mejor, pero es presidente, él no es dueño del país. Y estos medios, estos intereses, estos voceros a veces le hablan a él como si él fuera el empleado de los intereses económicos. Por supuesto que López Obrador, y lo ha dicho, es el empleado del pueblo. Él gobierna obedeciendo. Pero no vamos a permitir que el presidente sea ninguneado por intereses económicos y mucho menos extranjeros. Cuando el presidente habla de defender la dignidad de la investidura presidencial, no está hablando de una forma individual. No está diciendo defiéndanme a mí, porque así lo quisieron interpretar al otro día todos los medios, las primeras planas, ¿no? Aquí se hace valer mi ley. Algunos hasta abusaron de cortarle la frase completa para hacer pensar que por encima de la ley de transparencia está la ley de él, cosa que él no dijo. Porque tampoco ellos entienden que López Obrador por fin entendió y por fin es no entendió, más bien por fin es el que nos puso en ese escenario en donde el presidente de la República era el representante del pueblo. Por eso cuando dicen no puedes meterte tan a la ligera con la investidura presidencial, no lo está diciendo por él mismo, sino está diciendo por lo que represento, porque por fin hay un presidente que representa a la mayoría del pueblo o representa al pueblo. Entonces, imagínense ustedes que estamos viendo toda esta parte y el presidente dice hay algo que impide que nos desestabilicen o que nos destruyan y pone ante todo, de hecho no pone otra cosa, lo único que dice es el pueblo, la unidad, la felicidad del pueblo, porque abajo el pueblo está feliz y él dice feliz, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir que el presidente no se equivocó tampoco en armar el proyecto y este proceso de transformación desde lo espiritual, desde lo interno. Eso fue muy importante, eso fue muy interesante. A veces hay momentos de transformaciones o de revoluciones en donde tienen que luchar de manera armada a lo largo de la historia y en todo el mundo para lograr obtener el poder, ¿no? A través de la vía violenta, que a través de esa vía violenta, como el proceso independentista y el proceso de la revolución, a través de las armas, cambiar la realidad, porque a través de las vías institucionales o la vía pacífica no se lograba nada y no se iba a lograr nada. Entonces, ellos no iban a concedernos. Es importante la historia, lo que yo digo, ellos no nos van a conceder nunca nada. Nosotros tenemos que hacer que sucedan las cosas. Eso es lo que pasó en 2018. Y la historia está llena de eso. Como no nos concedieron y no concedían, y eran muy autoritarios, y no concedieron jamás esas aspiraciones de la lucha independentista y de la lucha de la revolución, entonces se toma el camino de las armas. Y cuando pasan estos procesos, el asalto, aunque duró mucho tiempo, ¿no? La guerra de independencia, la revolución llevó mucho tiempo, es el desgaste incluso de las aspiraciones, es el desgaste del propio proyecto. De repente había como una especie en estos procesos armados en donde se perdía en mucho sentido la esencia de por lo que se estaba luchando. Había habido ya muchas muertes, había habido ya mucha sangre y se va diluyendo. De tal forma que cuando llegas, sí logras transformar algunas cosas, pero otras no las llegas a transformar por graves y grandes heridas que siguen sangrando. Esa es una de las cosas que suceden en los procesos armados y que nosotros lo hemos vivido. En el caso de la transformación, de la cuarta transformación, es algo maravilloso, porque no es una irrupción del poder de forma violenta en el sentido de las armas, y tampoco es una irrupción del poder en donde haya sido así de manera inmediata, ¿no? Pum, llegamos y ya que llegamos, ¿ahora qué hacemos? No, el proceso de la cuarta transformación es mucho más gloriosa que las anteriores por el hecho de que es pacífico, pero también por el hecho de que se sembró en lo espiritual de manera principal y de manera primaria. O sea, no llegamos al poder y desde ahí vimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, lo fuimos construyendo. Y la construcción fue de mucha paciencia, y la construcción fue de esperanza y de no rendirnos, de perseverancia, de terquedad, de resistencia. Y eso va armando de manera interna un sentido mucho más
digamos, mucho más importante, mucho más sublime de defender la causa y de defender el proyecto. Porque ya ha pasado tanto tiempo, nos hicieron tantos fraudes, hubo tantas formas en las que quisieron destruirnos y resistimos, que eso fue fortaleciendo lo espiritual. Y en el momento en el que ganamos el proceso ya electoral, que irrumpimos, que fue un asalto popular lo que hicimos en 2018, de manera abrumadora, ya estábamos muy preparados. Ya veníamos de una lucha de muchísimos años, ya veníamos de muchísima guerra de sucia, veníamos de muchísima intención de destruirnos, nos habían desaparecido, habían hecho un montón de cosas. Para ese momento ya teníamos una fortaleza espiritual muy grande. Por eso el presidente dice que lo único que él ve que impide que haya un proceso de desestabilización es el pueblo, la felicidad del pueblo y la unidad del pueblo. Eso es en lo que basa. Por eso digo que esta transformación, antes que todo, es espiritual. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, hay una encuesta que sale hoy en donde el presidente tiene una aprobación de casi el 80%, ¿no? 77%, casi 8 de cada 10. Lo que ayer les decía, esta encuesta es de hoy. Y es una encuesta en donde solamente hay un 18% de personas que no aprueban y respaldan al presidente López Obrador. Pero además que ha ido cambiando. Fíjese que ha habido, por ejemplo, en enero pasado era 12%. En este mes de febrero, ven ustedes la línea, para que ustedes la observen, para que vean ustedes que nunca ha crecido por encima del 20%, por lo menos en esta información que tengo desde noviembre de 2022. Siempre ha sido 16, 12, 13, 14, 15, 12 y 18. Ha subido un poco los que no respaldan al presidente de enero a febrero, se explica la guerra sucia. Estamos hablando de que no llega ni a un 20% duro de personas que, ¿qué significa esto? Que esté entre el 12, 13, 14 y ahora 18. Vamos a ponerle un 20%, yo lo he dicho, lo he encerrado en un 20%. De ese 20% son personas que no tienen un argumento, escuchen lo que digo, no tienen ningún argumento para decir que este gobierno está mal o que ha sido un fracaso, no tienen ni un solo argumento, pero que va cambiando su decisión de que lo apoyo o no lo apoyo en función de lo mediático, en función de la guerra sucia y en función de la desinformación y el golpeteo mediático. Esto de que en enero había 12% que no respaldaba al presidente y en febrero, en un mes, sube de 12 a 18%, eso es obra de la manipulación mediática. O sea, cuando hablamos de que estamos en un nivel de concientización grande, sí. Cuando hablamos de que todavía tenemos trabajo, sí, porque hay una parte de personas, y así lo dice esta medición, que nunca va a decir respaldo completamente al presidente López Obrador. Digo, afortunadamente es 20% o menos, pero pongámosle 20% para cerrarle 80 a favor, 20 en contra. Pero ese 20% en algún momento puede convertirse en 12%, como el mes pasado, enero 2024, 12%, febrero 2024, 18%. ¿Qué pasa? Hay un 20% que sí cambia de decisión de apoyo al presidente o no apoyo al presidente, apruebo al presidente o no apruebo al presidente, en función no de que haya pasado de enero a febrero algo que de repente pues ya no existe el Tren Maya, ya no exista la pensión a los adultos mayores, ya no esté recibiendo 7 de cada 10 hogares mexicanos un apoyo del gobierno. No sucedió nada de eso. Aumentó el rechazo porque creyeron en alguna mentira de los medios hegemónicos. Creyeron en alguna mentira de estas narrativas falsas y de estas calumnias de los medios de comunicación. Entonces, tenemos un trabajo en el 20% de la población que no es tampoco que rechace para siempre a López Obrador, eso es algo muy importante, sino que puede cambiar de decisión de acuerdo a lo que está consumiendo, al mensaje que esté recibiendo de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, de Loret de Mola y de otros más. ¿Me explico? Entonces hay un trabajo importantísimo
en un 20% de la población. Es interesante que son muy manipulables, pero por otro lado, por lo menos sí podemos convencerlos. Pues si ellos los convencen con mentiras, pues nosotros podemos convencerlo con verdades. La tenemos más fácil. La verdad siempre es mucho más fácil creer que no creer. ¿Eh? Es mucho más fácil creer en la verdad que creer en la mentira. Siempre. La mentira es muy escandalosa, pero se cae. Tiene un punto como un clímax que se esparce, pero después se va reduciendo, se va haciendo humo y de repente ya está diluido el escenario. La verdad no puede esfumarse, la verdad es constante. La verdad es una estructura real que no puede cambiarse. Por eso es mucho más fácil convencer de la verdad que el que ellos sigan siendo manipulados por la mentira. Y entonces tenemos un trabajo grande. Pero bueno,